Autores: Mario Castillo Freire, Gonzalo García Calderón, Franz Kudmiller, Rodrigo Freitas, Juan Diego Guxiquén, Irene Segarra Bayón, autoridades, invitados y amigos presentes. Sean ustedes muy bienvenidos al evento de presentación de los 4 nuevos volúmenes de la Biblioteca de Arbitraje, obra coordinada por el estudio Mario Castillo Freire y publicada bajo el sello editorial de Thomson Reuters. En este evento nos acompañan destacados abogados que colaboraron en la coordinación de cada uno de los volúmenes de la Biblioteca de Arbitraje que hoy presentamos. En ese sentido, daremos paso a las palabras de bienvenida a cargo del doctor Mario Castillo Freire, socio fundador del prestigioso estudio jurídico que lleva su nombre. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por su gentil asistencia. Es complicado a veces estar en una hora como esta, en un evento académico de la presentación de un libro en un día de trabajo, pero les agradezco doblemente. El motivo de este acto académico es la presentación no de un libro, sino de 4 libros. Por eso estamos particularmente contentos en la Biblioteca de Arbitraje, porque el día de hoy se presentan 4 obras. Se presenta el volumen 31, que es Estudios de Arbitraje Internacional entre la práctica arbitraria y la investigación científica. Es un libro colectivo escrito fundamentalmente por profesores y abogados europeos y coordinado por el licenciado Jorge Luis Collantes González, aquí presente, un compatriota nuestro que realiza una intensa actividad académica en Europa y que ha sido director, es director de varias de las publicaciones de nuestra Biblioteca de Arbitraje. El volumen 32 también es una obra colectiva, se titula Panorama Actual del Arbitraje 2015, es una obra coeditada con la revista Temis, de estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, en la cual escribe un número muy importante de profesores y abogados peruanos sobre precisamente una visión de lo que ocurre en el arbitraje en el Perú de hoy. El volumen 33 no es estrictamente de arbitraje, pero es de un medio de solución de controversias que ha sido acogido por nuestra biblioteca y es la segunda obra que sobre la materia incorporamos en la misma, que son los Dispute Boards, como mecanismo de prevención y solución de disputas en los contratos de construcción. Esta obra es escrita por Rodrigo Freitas y Juan Diego Guxiquén, aquí presentes. Rodrigo y Juan Diego me hicieron el honor de ser su asesor de tesis en la universidad. Ellos prepararon conjuntamente esta tesis para titularse de abogados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y lo lograron con la más alta mención que consiguen los alumnos, que es el sobresaliente. De tal manera que conozco la génesis de este libro, de esta antigua tesis y ahora el libro, no tan antigua porque la tesis, ¿cuánto? Del año, ¿qué mes fue? Diciembre de 2000. Diciembre del año pasado, se tiene 11 meses de sustentada, pero es un tema de absoluta actualidad, no ha perdido un gramo de actualidad y nos complace precisamente incorporarla a la Biblioteca de Arbitraje, ¿no? Sobre todo ahora que la nueva ley de contrataciones del Estado contempla para determinadas materias los dispute boards o juntas de resolución de disputas como un mecanismo previo y en cierta forma, digamos, complementario de alguna manera a lo que puede ser un ulterior arbitraje. De tal manera que es un libro muy bueno que recomendamos, al igual que los otros, leer. El volumen 34 también es un libro que se basa en una tesis de abogado, de quien me acompaña a mi derecha, que es la abogada Irene Segarra Bayón Quintanilla, a quien conocí hace pocos meses cuando me visitó en el estudio por un asunto académico de su universidad, y la universidad es la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, ¿no? Ella es una brillante exalumna de esa universidad
y precisamente se tituló con la tesis llamada La forma del convenio arbitral en la Ley Peruana de Arbitraje de 2008 y los instrumentos internacionales vinculantes para el Perú. Esta tesis, que trata pues sobre la formalidad del convenio arbitral, no solo pues se queda en la legislación nacional, sino va mucho más allá, engarza esos convenios, esos tratados internacionales de los que el Perú es parte con la legislación peruana, y ha salido un trabajo muy, muy importante que tuve el honor de asistir a su sustentación dentro del público en Arequipa, y que también mereció los más altos honores por parte de los profesores de su universidad. De tal manera que, como les decía a algunos amigos antes de ingresar a esta presentación, estamos muy contentos porque en los libros que se presentan hoy, en los libros colectivos, son escritos por abogados y gente con experiencia en materia arbitral y por profesores universitarios, sin duda ya cuajados y con años de experiencia, pero los otros dos libros, o sea, la mitad, son libros escritos por gente que no pasa los 24 años y que han escrito estos dos volúmenes ellos solos. De tal manera que esa es una prueba muy grande del interés que existe en las generaciones de jóvenes abogados en el arbitraje y en difundir las doctrinas y estudiar las doctrinas sobre esta materia. Para ir concluyendo, quiero decir que es una coincidencia, porque sí es una coincidencia, dado que muchas presentaciones no han tenido lugar aquí de la Biblioteca de Arbitraje, pero hace exactamente 9 años presentamos aquí, en esta sala, el primer volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Y hoy estamos presentando los volúmenes 31, 32, 33 y 34. Lo que matemáticamente, yo el otro día hice mal el cálculo, dije que eran 3.5, pero yo siempre fui malo en matemáticas. En realidad son 3.77 volúmenes por año, si uno tuviera que hacer el cálculo, en el promedio. Entonces estamos muy contentos de que esa empresa que iniciamos en el año 2006 haya dado este resultado, ha escrito cientos de personas en la Biblioteca de Arbitraje, gente de todo el mundo, que nos ha honrado con esas contribuciones, y estamos muy satisfechos del terreno recorrido y naturalmente del reto que implica el camino por recorrer. Agradecemos mucho a los autores en primer lugar, en segundo lugar a las personas que nos acompañan aquí como comentaristas de las obras, que son los doctores Gonzalo García Calderón y Franz Kuhn-Müller, quienes van a exponer acerca de estas obras colectivas. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Jorge Luis Collantes, director de una de estas obras y permanente colaborador de la Biblioteca de Arbitraje, y también y especialmente a nuestro editor, a Thomson Reuters, porque yo siempre digo que nosotros hemos estado siempre muy, muy contentos y muy agradecidos a nuestro primer editor, pero la Biblioteca de Arbitraje tuvo esa etapa de crecimiento en la cual coincidimos con los amigos de Thomson, y precisamente es un socio muy importante en lo que respecta a la publicación de esta obra y en lo que se refiere a la difusión global de la misma, porque hoy los libros en formato material se pueden imprimir en algunos cientos de ejemplares, como siempre se ha hecho, pero lo más importante es que esta obra puede ser adquirida hoy en cualquier lugar del mundo vía formato ProView, que es el formato digital del editorial, con lo cual un abogado de China o de Estados Unidos o de Francia o de el Reino Unido puede precisamente consultar la obra el mismo día que una persona aquí en el Perú. Ese salto cualitativo y cuantitativo se lo debemos a Thomson, les estamos muy agradecidos. Agradecemos mucho acá la presencia de Leila, de los ejecutivos del editorial para América Latina, y reiterarles a ustedes el gran agradecimiento que tenemos en el estudio por vuestra presencia y por vuestro compromiso con el arbitraje como medio de solución de controversias en nuestro país. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras del doctor Castillo e invitamos a la doctora Leila Leville, gerente editorial de Thomson Reuters Región Andina, para expresar su agradecimiento de forma personal y en nombre de la corporación, tanto al doctor Mario Castillo Freire como a todos los renombrados juristas que han colaborado en la coordinación y elaboración de los 4 volúmenes que hoy presentamos. Acompáñenme a recibir a la doctora Leville con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, estimados doctores Mario Castillo Freire, Gonzalo García Calderón, Franz Kuhnmüller, Rodrigo Freitas, Juan Diego Buchiquén, doctora Irene Segarra Bayón, académicos, directores, autoridades, invitados y amigos presentes. A nombre de Thomson Reuters, líder mundial en información y software para empresas y profesionales, presente en el mundo jurídico a través de sus prestigiosas marcas como Westlaw, Aranzadi, Civitas, Revista dos Tribunais, Abeledo Perrot y La Ley, entre otras, quiero agradecer a todos por su presencia en este evento de lanzamiento de los 4 nuevos volúmenes que se incorporan a la Biblioteca de Arbitraje bajo la coordinación del estudio Mario Castillo Freire. Hoy nos complace que estos destacados y reconocidos juristas, testigos privilegiados de la evolución del derecho arbitral, continúen eligiendo Thomson Reuters como sello editorial para editar esta obra, la cual próximamente, como decía el doctor Castillo, estará disponible con sus 34 tomos en el formato ebooks a través de nuestra plataforma Thomson Reuters ProView. Detrás de este trabajo hay un exhaustivo estudio llevado a cabo por estos destacados juristas, quienes analizan la problemática actual del arbitraje como medio para la resolución de conflictos. Esta obra, editada por nuestro sello, toma real relevancia en el mundo jurídico peruano, siendo la única en su género, cumpliendo de sobremanera los estándares de excelencia, actualización y utilidad que buscamos en cada una de nuestras publicaciones globales. Reitero nuestras felicitaciones a los doctores aquí presentes. Nos complace saludarlos en esta presentación, donde todos nos hemos reunido en su honor. Transmito las palabras de todo Thomson Reuters y estamos seguros de que el mercado jurídico se seguirá enriqueciendo con la edición de este tipo de obras y la participación de otros destacados autores como los aquí presentes, contando, por supuesto, con el respaldo internacional de nuestra editorial. Muchas gracias. Yo me había olvidado, y quiero corregir esa omisión, quería hacer especial mención de la presencia del doctor Javier Bedoya de Vivanco, congresista de la República y muy amigo de quien habla, quien ha dejado sus labores recargadas para hacerse presente esta noche y para quien pido un aplauso, por favor. Agradecemos a la doctora Leville por sus palabras e invitamos al doctor Gonzalo García Calderón. Quiero antes que nada agradecer la invitación, por supuesto felicitar a Mario por la constancia, por supuesto a Thomson Reuters, a la Universidad Católica, que hacen posible con este gran esfuerzo fomentar y profundizar la institución arbitral. Me han pedido que comente el primero de los 4 volúmenes que se están presentando el día de hoy. Para ello quiero comentar lo siguiente. A estas alturas, todos ustedes ya conocen perfectamente la historia del arbitraje de nuestro país, desde la vigencia del Código Civil del 84, donde se incorpora por primera vez desde el punto de vista contractual este mecanismo de solución de controversias, hasta el día de hoy, pasando por las leyes la 25575, la 26572, el decreto legislativo 1017, en fin, la última modificatoria. El arbitraje tiene ya un asiento en la mesa de las grandes instituciones jurídicas. Ya no es un simple mecanismo de solución de controversias, es una apuesta del Estado, del ciudadano, del empresario y por supuesto del inversionista por resolver sus conflictos bajo las reglas de la autonomía de la voluntad de las partes, en donde el Estado ya no participa como protagonista, sino participa como garante. Es probablemente, en el caso peruano, la revolución en el derecho más importante ocurrida
en la última etapa del siglo XX y principios de este siglo, habiendo visto su expansión mediante tratados de libre comercio, tratados de inversión, convenios de estabilidad jurídica, marcos institucionales transfronterizos, apoyo de instituciones mundiales, congresos, exposiciones, en fin, todo esto que significa el avance del arbitraje en el Perú no quita que cada cierto tiempo se oigan tambores de guerra contra esta institución. Algunas veces se escucha cerca y fuerte, como cuando algunos legisladores pretenden que en los conflictos en donde interviene el Estado o en los conflictos donde interviene un regulador, por ejemplo, se regrese a sistemas ya arcaicos, se regrese al sistema judicial, se regrese al sistema de la tutela por parte de un tercero ajeno a la voluntad de las partes, o se pretenda, como algún parlamentario hizo hacer hace poco, incorporar la figura del prevaricato en perjuicio de los árbitros, incorporando este tipo penal absolutamente ajeno a lo que es el ámbito privado de resolución de conflictos, o a través de la vía de anulación pretender ingresar al fondo de la controversia con una serie de argumentos de motivaciones incongruentes, motivaciones insuficientes, motivaciones aparentes, olvidándose lo que señala el segundo párrafo del artículo 72 de la ley de arbitraje, que claramente señala que los jueces están prohibidos bajo responsabilidad funcional entrar a discutir y a revisar la motivación de los árbitros. En consecuencia, todas estas causales, repito, que he señalado como tambores de guerra, que pretenden ampliar causales, tienen básicamente un gran antídoto en temas como los que estamos el día de hoy, porque el mejor antídoto contra estos tambores de guerra se da con publicaciones, con conferencias, con congresos, artículos, doctrinas, con ensayos, como en estos libros, donde se tratan con profundidad materias de carácter arbitral. ¿Qué duda cabe que la institución está en constante evolución y no debe perderse de vista su origen contractual? Es por ello que este volumen tiene el sugerente título de Estudios de Derecho sobre Arbitraje, en donde Jorge Luis Collantes, que ya ha sido mencionado en reiteradas oportunidades, y es un gran amigo, ha realizado una magnífica labor de incluir temas tan variados dentro de la institución arbitral que reflejan justamente la autonomía y la particularidad de esta institución. Y en este tomo que me han pedido que comente, se abordan temas tan diversos como importantes, como la relevancia de las decisiones arbitrales en el arbitraje internacional, en donde el autor, Carlos de los Santos, trata el tema de la jurisprudencia en el fuero ordinario y los precedentes en el arbitraje, e indica que es posible incorporar este mecanismo de precedentes sin olvidarse que es imposible equiparar el valor y la relevancia de los laudos con el de las sentencias al ser realidades diferentes, y que en consecuencia pretender hablar de una jurisprudencia arbitral es un error. Por su parte, la profesora Georgina Garriga analiza el histórico y muchas veces comentado caso Mafesini para abordar el tema de la cláusula de la nación más favorecida en los arbitrajes de inversión. Al igual que Miguel Elizalde, presenta un trabajo sobre este tema de la cláusula de la nación más favorecida que complementa el artículo anterior, presentando desde su perspectiva la evolución, las tendencias recientes sobre este complejo asunto, que contiene también laudos contradictorios y que es necesario trabajar un documento que sirva de base para enmarcar ese principio, señala como conclusión final de su artículo. Y en esa misma línea de análisis del arbitraje en inversiones, tenemos a los abogados Jaime Gallego, Íñigo Irurtegagoya y Domingo Bello, quienes nos llevan por el camino de la expansión de los arbitrajes CIADE, sus características, su problemática e incluso su viabilidad. Se señala con precisión matemática que desde el año 1972, en donde se presenta el primer caso CIADE, el Tratado de Washington de 1965, hasta el día de hoy, tiene más de 50 casos por año. Esto ha producido una explosión sin precedentes en tratados de inversión, en tratados de libre comercio, y esto genera, qué duda cabe, todo un desarrollo que en nuestro país no es ajeno. Y solo como referencia, nuestro país, como saben ustedes, tiene más de una docena de casos
vistos o en procesos en el CIADI, y en ese contexto es que Nicolás Zambrano analiza y desarrolla uno de los casos que el Perú salió con victoria, que es el caso entre la empresa Guaitía Energy y la República del Perú, en donde la empresa Guaitía demandaba al Estado peruano por más de 142 millones de dólares como compensación por una supuesta violación del convenio de estabilidad suscrito con organismos públicos. Este caso, como la gran mayoría de casos, el Perú ha sido beneficiado con los laudos al declararse infundado o improcedentes la gran mayoría, repito, de los casos en donde el Estado peruano ha sido demandado en diversas regiones. Por su parte, la catedrática Rosa Lapiedra nos presenta un tema de gran actualidad, como son las medidas cautelares en el arbitraje comercial internacional, indicando que la autonomía de la voluntad está limitada, y aquí entramos a un tema que a mí me interesa mucho, que es el derecho internacional privado, en la medida que corresponderá a la ley aplicable, en este caso a la ley de la sede del tribunal arbitral o a la ley del lugar de ejecución de la medida provisional, el establecer las posibilidades de llevar adelante estas medidas cautelares. Aborda también el poco desarrollado nivel convencional o de tratados sobre este tema de medidas cautelares a nivel internacional. Hay todo un desarrollo, como saben ustedes, la Cámara de Comercio Internacional está incorporando el famoso árbitro de emergencia, que probablemente también en nuestro país se incorpore en algunos reglamentos de arbitraje, probablemente a partir del próximo año. Otro punto de análisis en el libro se da en el ámbito de la prueba de los procesos arbitrales. El desarrollo entre el derecho continental europeo o derecho romano y el common law respecto al disclosure o respecto al discovery, todo el momento del aporte en que deben darse las pruebas de parte, las pruebas de oficio, todo esto es abordado magistralmente por Elisa Vicente Maraval. Señala la diferencia evidentemente entre la tradición civilista, que los medios de prueba son controlados por el juzgador, en el medio del common law la iniciativa de las partes en cuanto a la producción de medios de prueba es esencial, ingresa al análisis de la prueba pericial, de la prueba testimonial, en fin, compara las diferencias y finaliza por la necesidad de lograr consensos, como se han logrado tímidamente con las reglas de la IVA, pero que requieren un mayor consenso. Por su parte, Ancalol Cremades comenta sobre el problema que se suscita con aquellos que, habiendo pactado un convenio arbitral, no tienen los recursos para solventar un arbitraje. Y desarrolla si es que ese impedimento para no tener los recursos, habiendo pactado un convenio arbitral, implica poder ser considerado como una cláusula inválida o como una cláusula no puesta. Esto también es discutible, y lo hemos discutido en el Perú con los famosos contratos por adhesión o las cláusulas generales de contratación o los contratos prerredactados, como quieran ustedes llamarle, en donde evidentemente alguna de las partes puede considerar que no puede acceder al acceso a la justicia como consecuencia de haber pactado un convenio arbitral sin tener los recursos para ello. Gracias. La misma doctora Cremades comenta casos de legislación nacional de algunos países dentro de este contexto. Creo que es un desarrollo sumamente interesante, muy de actualidad y también dentro del desarrollo del arbitraje peruano muy vinculado a nosotros. Fiora Calvo escribe sobre la cooperación judicial en la práctica española, el auxilio judicial en materia de práctica de prueba, los diversos tratados de ayuda existentes como la Convención de la Haya y el Reglamento de la Comunidad Económica en materia civil y comercial. Por su parte, Horacio Andaluz nos entrega dos trabajos en este volumen, uno relacionado a la Constitución y el arbitraje de inversión y el otro referido a la Convención de Nueva York del año 1958, específicamente al tema de la posibilidad del no reconocimiento de un laudo arbitral en la medida que se den algunas de las causales señaladas en este tratado para denegar el mismo. Como saben ustedes, el Perú forma parte del Tratado de Nueva York del 58, al igual que la Convención de Panamá del 75, y también es un tema que nos ocupa directamente. Para terminar, los tres últimos aportes son temas relacionados a diversas disciplinas. Isabel Reyes trata el reglamento de Roma
y el contrato internacional de ingeniería, asunto de enorme interés en nuestro país, donde la falta de infraestructura es gigantesca, requiriéndose una millonaria inversión pública y privada en el desarrollo de obras en todos los sectores de la economía. Los conflictos se presentan desde el desarrollo del diseño, del perfil, del anteproyecto, las diversas modalidades contractuales, el tema constructivo, y esta autora señala que se ha creado un orden transnacional denominado Jus Ingeniorum, a decir de la autora, que desarrolla este tema respecto a esta disciplina. Otro ensayo es uno relacionado al arbitraje y a las redes sociales, escrito por Álvaro Silva, el cual versa sobre la debida declaración de los árbitros respecto a las amistades existentes de manera virtual. Ya hemos tenido en el Perú una serie de recusaciones de árbitros que por estar en la misma página de Facebook han sido recusados. Esto en el caso peruano concretamente ha sido considerado una recusación frívola, una recusación que no tiene una importancia, y así ha sido considerado reiteradas resoluciones de diversos centros de arbitraje. Sin embargo, la autora señala que esto hay que analizarlo con otros ojos y que debe formar parte una persona de una red virtual, sin duda también puede generar algún conflicto sobre la imparcialidad de los árbitros, y señala una serie de ejemplos a nivel internacional. Por último, Jorge Luis Collantes trata sobre los derechos humanos como causal de anulación de laudos arbitrales, logrando, qué duda cabe, un libro que amalgama temas de interés tanto del arbitraje comercial internacional como del arbitraje de inversiones, que prestigia sin duda la obra que estoy presentando. Con esto, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor García Calderón por sus palabras e invitamos al doctor Kurt Müller, presidente del Círculo Peruano de Arbitraje, a dirigirnos unas palabras. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso para recibir. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo esta gentil invitación de mi amigo Mario Castillo para presentar el día de hoy este nuevo libro de panorama actual del arbitraje en la colección de la Biblioteca de Arbitraje. Felicitar a Thomson Reuters, a la gente de Temis, que ha tenido que ver específicamente con este número. La verdad, lo felicito a Gonzalo, que ha podido hacer realmente un resumen comprimido de un conjunto de artículos. Este volumen de arbitraje panorama actual comprende 21 trabajos, algunos a título personal, otros en forma colectiva, destacados profesionales que están en la práctica arbitral en el Perú y que han ido, digamos, presentando una serie de temas que se están presentando en la actualidad y que muchos de ellos no son pacíficos. Yo no me quiero atrever a hacer una, digamos, descripción de los artículos que en realidad analizan desde jurisprudencia, pasando al tema de terceros, el tema de contratación pública. Es decir, fíjense, si tenemos que hacer un resumen de lo que podemos apreciar en este libro, es que estamos asistiendo en el Perú a un proceso de expansión geométrica y crecimiento del arbitraje, que para los que hemos tenido la oportunidad de ver esto desde los años 90, realmente es imposible no sorprenderse frente a la profusión de eventos y sobre todo al aporte constante que se produce desde el ámbito académico y desde todo este espacio de las publicaciones. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, el esfuerzo que se lleva a cabo desde las universidades con trabajos de investigación, etcétera. Ahora bien, fíjense, toda esta producción en realidad
no necesariamente nos garantiza que nuestro arbitraje peruano efectivamente cuente con todos los requisitos y los regímenes de autonomía que se requiere para garantizar su proyección a futuro en el largo plazo. Yo creo que muchas veces nos olvidamos que el arbitraje ha llegado al marco normativo nacional para quedarse y que el arbitraje sin duda es un aporte por su propia naturaleza del sector privado, porque evidentemente existe como elemento de fondo en el arbitraje el concepto y la base del principio de la autonomía de la voluntad y por ende el carácter obligatorio de los contratos. Pareciera que en el Perú a veces no entendemos esto y pareciera por momentos que cuando hablamos de arbitraje estuviéramos hablando de una suerte de pequeña jurisdicción entenada o jurisdicción de cuarta categoría a la que hay que relegar, castigar, suprimir y controlar. Y yo creo que esa de ninguna manera es la ratio legis de la ley de arbitraje actualmente en vigencia. Más bien la orientación dentro de la cual tenemos que caminar en materia de arbitraje consiste precisamente en brindar todas las garantías del caso para que esa autonomía tenga plena vigencia. Y la autonomía, en ese sentido, comienza el momento en que las partes pactaron el arbitraje porque quisieron. No es que pactaron el arbitraje porque les pusieron una pistola en la cabeza. Y si pactaron el arbitraje porque quisieron, a partir de eso se generan una serie de consecuencias jurídicas, entre otras, por supuesto, la exclusión de la vía jurisdiccional. No porque la vía jurisdiccional sea mala o buena, sino porque simplemente el efecto del convenio arbitral en el marco de la ley de arbitraje consiste precisamente en la exclusión de la vía jurisdiccional. Pero paradójicamente en el Perú tenemos hoy en día una serie de iniciativas, muchas veces de las partes que pierden los arbitrajes, para buscar la nulidad de los laudos por cualquier razón o, en su defecto, intentar una aventura en el ámbito del Tribunal Constitucional que ha dado lugar a su vez a una serie de sentencias del órgano jurisdiccional constitucional, todas jurídicamente correctas, por supuesto, pero que al final no dejan abierta la gran ventana del recurso de amparo ante determinados supuestos, digo, jurídicamente correctos. Pero si nos vamos al escenario del comercio, del negocio y de las inversiones, cuando a mí un colega del extranjero me hace una consulta sobre la evolución del arbitraje en el Perú, yo no podría dejar de explicarle que en el Perú tenemos una cultura del amparo arbitral, por ejemplo, ¿no? Que no está prevista en la ley de arbitraje, pero que sin embargo forma parte de una contingencia que tenemos que evaluar cuando decidimos colocar en el Perú una importante inversión, porque nada impide que en algún momento puedas terminar litigando en sede, en el ámbito procesal constitucional. Digo, eso es jurídicamente correcto, no estoy diciendo lo contrario, pero el problema es que si seguimos en esa línea y si mantenemos esa progresión, lo que vamos a ir generando es un sistema arbitral agujereado, es decir, vamos a seguir produciendo mucha doctrina, sin duda, toda muy buena y de primer orden, porque si ustedes revisan los distintos aportes que han producido, los distintos colegas que han escrito en este libro, van a ver que hay citas, referencias a las fuentes bibliográficas más recientes. Es decir, estamos caminando desde el punto de vista doctrinario en una línea correcta, pero me da la impresión que del otro lado estamos borrando con el codo lo que hacemos con las manos. Entonces, yo creo que es necesario mantener mayor consecuencia y ir buscando la forma de garantizar la autonomía del arbitraje. No es un proceso pacífico, no es un proceso fácil, y tiene mucho que ver con los aspectos de vinculación entre el ámbito jurisdiccional y el arbitraje y la forma como interactúa el mundo jurisdiccional con el arbitraje. Yo creo que en ese rubro queda mucho por hacer. Hecha la crítica a nivel interno, también hay que reconocer que el avance peruano en el ámbito comparado, especialmente en la región,
es muchas veces elogiado por distintos colegas y especialistas de distintos países en América Latina. He tenido la oportunidad de estar en Bogotá la semana pasada justamente en un evento sobre arbitraje del Estado y los colombianos están impresionados con los avances del arbitraje en el Perú. A pesar de que ellos comenzaron con una línea evolutiva muy marcada a principios de los 90 que iba por delante de nosotros y hoy el Perú los ha rebasado. Y ahí eso me genera a mí una nueva inquietud, porque nosotros que estamos permanentemente en distintos eventos, bueno, especialmente con Mario, con Gonzalo y otros colegas, escuchamos todo el tiempo las críticas, ¿no?, al arbitraje, que es un desastre, no funciona, ahora se ha convertido en un nido de serpientes, un foco de corrupción, una porquería, no sé qué y no sé cuánto. Y cuando ustedes salen del país y van a un evento internacional, se encuentran con que tienen los extranjeros una visión absolutamente diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar un poco en la línea de lograr una mayor vinculación entre los avances doctrinarios con la realidad jurisprudencial, pero por otro lado tenemos que cambiar de actitud, porque a veces nos olvidamos que los arbitrajes son lo que nosotros queremos que sean, porque somos nosotros quienes designamos a los árbitros. No es que los árbitros aterrizan, ¿no es cierto?, milagrosamente en el arbitraje, son las partes las que designan a los árbitros. Y muchas veces las partes se olvidan a qué árbitros han designado. Entonces, ese es otro tema que creo que requiere de una mayor preocupación, porque hablamos del arbitraje como si fuera una burbuja absolutamente separada de la realidad, cuando son las partes las que deciden quiénes van a tomar a su vez decisiones en sus respectivos arbitrajes. Estos son algunos aspectos que quería comentar, y un poco a manera de cierre, a mí me tocó un poco comentar el panorama del arbitraje y algunos temas a lo largo de los últimos años. Sinceramente, en el artículo me olvidé por completo de darle relevancia al arbitraje institucional y por eso hago mención al tema ahora. Creo que el arbitraje institucional en este momento tiene un rol muy grande que cumplir, porque las instituciones arbitrales todavía en el Perú no han asumido un rol institucional en forma. Me explico. Las instituciones arbitrales efectivamente organizan y administran los arbitrajes, pero no cuentan con herramientas y elementos de control suficientes para prevenir las situaciones de corrupción en el arbitraje o los sobrecostos en el proceso. Esto significa que es necesario que las instituciones arbitrales en el Perú miren con mayor interés y preocupación las experiencias comparadas en el ámbito internacional. Por ejemplo, la CCI, no hay que inventar la pólvora. CCI tiene un sistema mediante el cual, y que está en vigencia hace décadas, mediante el cual la Secretaría General de la CCI puede vetar a los árbitros y reducir así los riesgos que podría significar tener árbitros con poca preparación y con malos antecedentes. La pregunta de fondo que hay que hacerse, ¿la CCI tiene una lista de árbitros? No, la CCI no tiene una lista de árbitros. La CCI designa árbitros en función de una herramienta clave para el arbitraje y respecto de la cual nadie habla, el prestigio. El prestigio de la CCI se garantiza a través de esas designaciones intuitu persona. Cualquiera no puede ser árbitro de la CCI. Y así como cualquiera no puede ser árbitro de la CCI, yo quiero dejar constancia que tampoco podemos permitir que cualquiera sea árbitro en cualquier arbitraje. Y acá lo que está faltando, creo yo, en nuestro medio es darle relevancia a ese factor del prestigio. Entonces yo los invito con mucho entusiasmo a leer este magnífico ejemplar del panorama actual del arbitraje. Hay unos aportes realmente formidables, la parte de la jurisprudencia analizada y los distintos temas que tienen que ver con nuevos aspectos regulados en la ley de arbitraje que ya se están poniendo en práctica. El artículo 14, por ejemplo, sobre incorporación de partes no signatarias, entre otros, nos da efectivamente una radiografía del panorama actual que sin duda para todos los que estamos en la práctica arbitral cotidianamente va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al doctor Kundmüller por sus palabras e invitamos al doctor Rodrigo Freitas, miembro del Dispute Resolution Board Foundation, a dirigirnos unas palabras. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del doctor Gonzalo García Calderón, el doctor Franz Kundmüller, la doctora Irene Segarra Bayón y a mi amigo y coautor del libro, el doctor Juan Diego Juchiquén. Asimismo, a Thomson Reuters, prestigiosa editorial, por darnos su confianza para la publicación de la tesis, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a todos ustedes por haber acompañado nosotros esta noche en el nacimiento de estos nuevos libros. Quiero agradecer de manera especial al doctor Mario Castillo Freire por la invitación para ser parte de su biblioteca. No solo ello, sino también quiero destacar que fue nuestro asesor de tesis a carta cabal, ofreciendo su apoyo en todo momento con disponibilidad inmediata. Como anécdota, me gustaría contar que las primeras semanas que tuvimos la reunión con el doctor Mario Castillo, hubo un momento en que pensamos que era más fácil pasar el examen de admisión, el examen de sustentación, que convencer a Mario sobre los dispute boards. Pero al final, gracias a Dios, se nos pasó a nuestro lado y su crítica en verdad fue fundamental para ver los puntos endebles y así contraatacar y salir victoriosos. Gracias, doctor. Haciendo referencia al libro de los dispute boards, hubo muchas conversaciones sobre cómo se iba a titular el libro. Y primero empezamos como Junta de Resolución de Disputas o panel de expertos, pero en verdad no reflejaba lo que queríamos buscar. En lo particular, yo tenía un problema con la palabra dispute board, porque cada vez que lo repetía y lo decía, nadie lo entendía, o me pedían que lo repitiera o lo explicara. Es más, tengo un amigo abogado, muy querido, que me dijo que cada vez que le hablo de dispute board, se acuerda de los Chips Ahoy. Lo bueno es que en este momento nosotros nos dimos cuenta que era necesario el nombre de los dispute boards. Y es que es importante que todos nos acostumbremos a llamar las cosas como son. Y esta figura jurídica relacionada fuertemente con la construcción es más una herramienta, es la respuesta a la búsqueda incesante de eficacia para resolver los conflictos de los contratos de construcción. Debemos enfatizar que la construcción es una actividad con un alto grado de conflictualidad. ¿Cómo surge una disputa? Porque ha existido una mala asignación de riesgos. Ello genera una incertidumbre en los roles y obligaciones de las partes. Lo que busca este libro es que los actores puedan controlar una disputa, y ello se hace dándole el riesgo a la parte que lo puede manejar a menor costo posible. Y eso es mediante una adecuada distribución de riesgos. Así las partes van a tener una mentalidad de cooperación, crear relaciones comerciales y contractuales que alineen sus intereses. Y todo ello lo da el dispute board. Los dispute boards nos garantizan una efectiva estabilidad de la regla de juego. Nos controla y prevé a cualquier factor interno o externo del contrato, maximizando la rentabilidad de este. Una de las ventajas del dispute board es que se constituye al momento de la suscripción del contrato de construcción, obligando a las partes a elegir y a designar de manera conjunta a expertos técnicos compuestos por terceros neutrales. Es decir, si una parte no está de acuerdo con un adjudicador, el adjudicador no puede ser miembro de ese dispute board. Caso contrario, lo que pasa en el arbitraje, que cada parte designa su árbitro y estos árbitros designan al presidente del tribunal arbitral. Y es que los adjudicadores van a desempeñar y se van a desempeñar durante toda la ejecución de la obra, ofreciendo una cobertura ininterrumpida de prevención y de solución de controversias. Por eso el dispute board, si bien es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, nosotros consideramos que es una herramienta de management, y es que las partes van a poder administrar su contrato. Además, el dispute board va a ayudar a mantener una certeza en el alcance, precio y plazo del contrato. Pues es muy importante considerar que a mayor tiempo en la solución de la disputa, mayor costo va a ser para las partes. El libro está dividido en 3 capítulos. El primero relata lo que es el contexto, qué son los dispute boards, de dónde nacen los dispute boards, cuál es su historia, por qué es tan eficaz y cuáles son los costos en relación a otros mecanismos alternativos de resolución de controversias, entre ellos el arbitraje, la conciliación. En el segundo capítulo hablamos sobre el funcionamiento de los dispute boards, cómo funcionan los actores, cómo se desempeñan los procedimientos diversos que hay en un dispute board.
Y por tercero, aterrizamos el contexto de los dispute boards en la experiencia peruana, en el ámbito público y privado. Por último, para los críticos y grandes amigos, cabe precisar que los dispute boards no reemplazan al arbitraje, sino todo lo contrario. Siendo ambos parte de un sistema conflictual, los dos son métodos que se complementan. El arbitraje sigue siendo el foro de atracción para resolver los conflictos, pero bajo este sistema debe darse para casos muy particulares. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Freitas por sus palabras e invitamos al doctor Juan Diego Guxiquén, quien cuenta con experiencia en diversas áreas, incluidas las relativas al arbitraje y a la solución de disputas. Por favor, acompáñenme a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, habiendo Rodrigo contando su versión de los hechos, ahora es mi turno. Un día como hoy, hace 3 años, había recibido una llamada de Rodrigo preguntándome qué era lo que estaba haciendo. En esos tiempos recién estaba iniciándome en el mundo del arbitraje como secretario y le había dicho que estaba revisando unos expedientes, a lo que me preguntó si iba a hacer una tesis. Yo le dije que no, que esos expedientes eran unos que me habían encargado. Sin embargo, me daba curiosidad por qué me preguntaba eso. Y es así que un 24 de noviembre del 2012 nos reunimos marcando el inicio de la investigación, que en verdad no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero que al final ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido a nivel académico. Refiriéndonos en la investigación que el día de hoy estamos presentando, tomamos en cuenta que la actividad de la construcción es sumamente compleja, debido a la maraña de relaciones contractuales, dificultades técnicas y aspectos diversos que las envuelven. Es por ello que es necesario que existan mecanismos de solución de controversias de manera eficaz. Por lo general, la resolución de dichas controversias está dirigida a un trato directo, a una conciliación, a un arbitraje o, en el peor de los casos, las partes van al Poder Judicial. En el caso peruano, nadie duda del rol preponderante del arbitraje en el sector de la construcción, el cual tiene una serie de bondades, debido a que se resuelven los conflictos en un poco tiempo y con profesionales especializados en la materia. Sin embargo, en el marco de un arbitraje, los árbitros resuelven la controversia cuando ya el conflicto explotó, cuando las diferencias surgidas entre las partes son irreconciliables. Es en ese contexto que surgen los dispute boards como un mecanismo de solución y prevención de controversias en tiempo real. Por eso nosotros decimos que al adjudicador no le cuentan la película, la vive día a día desde la firma del contrato hasta su culminación, aun cuando no exista controversia alguna. Sin embargo, no estamos diciendo que los dispute boards han venido a reemplazar al arbitraje, sino se complementan. Las disputas del día a día son vistas por el adjudicador como un presupuesto de arbitrabilidad, dejando que las disputas económicas y técnicamente relevantes sean vistas en un arbitraje. Al momento de iniciar nuestra investigación, nos encontramos con una barrera que podría desincentivar la investigación y el desarrollo de los dispute boards en el Perú. Y es que, si bien existe cierta literatura especializada, ha habido poco desarrollo doctrinal y práctico en nuestro país. Y, además, la mayoría de libros y artículos se encontraban en diversos idiomas, dentro de los cuales se encuentra el inglés. Entonces, la finalidad de la tesis que en su momento elaboramos y que el día de hoy presentamos es tener un documento de fácil consulta para estudiantes, profesionales y cualquier persona que esté interesada en los dispute boards en habla hispana, y así como concientizar la utilización de los mismos para resolver o prevenir controversias en una obra. Finalmente, no podemos concluir nuestra presentación sin agradecer al doctor Mario Castillo Freire por el apoyo como nuestro asesor de tesis y gestor de la publicación de la misma, así como a la editorial Thomson Reuters por darnos la oportunidad de publicar nuestra tesis, y el apoyo de todos los profesionales, amigos y compañeros que hicieron posible la elaboración de la misma. Gracias a sus comentarios y críticas, tiene como resultado el libro que el día de hoy estamos presentando. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Guxiquén e invitamos a la doctora Irene Segarra Bayón, quien actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto de arbitraje y solución de controversias de la Universidad Católica San Pablo y quien dirige el taller de arbitraje comercial internacional de la misma casa de estudios. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso.
buenas noches, doctor Mario Castillo Freire, queridos abogados de la mesa, público presente. El trabajo que hoy se presenta, como ya mencionaron, inició en realidad como mi tesis de licenciatura para convertirme en abogada y busca responder a la discusión que al día de hoy todavía persiste en el medio arbitral con respecto a la forma del acuerdo arbitral. Como se ha mencionado tantas veces, el acuerdo arbitral viene a ser la piedra angular del arbitraje, porque no se puede llevar a una parte al foro arbitral sin la existencia de este, ya que se estaría vulnerando su derecho de acudir a la jurisdicción ordinaria. Y es bajo esta óptica que se busca asegurar que la voluntad de las partes de someterse al arbitraje conste de manera indubitable. Y es aquí donde toma tanta importancia la forma del acuerdo arbitral. La idea de este trabajo fue justamente estudiar la forma del acuerdo arbitral en el ordenamiento jurídico peruano, pero entendiendo en un sentido amplio, que esto es abarcando no solamente a la legislación interna peruana, sino además a la legislación internacional vinculante para el Perú. ¿Y esto por qué? Por lo siguiente, que si bien nuestra legislación interna ha pasado de regular una formalidad ad solemnitatem para el acuerdo arbitral, como lo es la forma escrita que se exigía antes para este convenio, a admitir ahora la validez de acuerdos arbitrales celebrados a través de medios distintos a los previstos por la ley. Como todos sabemos, nuestra legislación interna, y en este caso la ley de arbitraje peruana, es de aplicación supletoria frente a la legislación internacional que resulta vinculante para nuestro país. Y en este sentido, tanto la Convención de Nueva York de 1958 como la Convención de Panamá del año 75, ambas vinculantes para el Estado peruano, como mencionó el doctor García Calderón, contienen referencias expresas a la forma del acuerdo arbitral y hacen mención en particular a su constancia por escrito. El problema se presenta en este caso porque existe, y esto tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, una interpretación que ha considerado que las referencias que estas dos convenciones contienen respecto a la forma del acuerdo arbitral constituyen exigencias de formalidad, es decir, requisitos de validez. De ser esto así, los acuerdos arbitrales que se celebren de formas distintas a las previstas por estos instrumentos internacionales no serían válidos. Y esta regla sería aplicable en el Perú, aún por encima de la libertad de forma que está contenida en nuestra legislación nacional. Tengamos en cuenta además que estas convenciones internacionales son aplicables a los procesos de reconocimiento y de ejecución de laudos arbitrales extranjeros en nuestro país. Y adicionalmente, en el caso de la Convención de Panamá, esta resulta aplicable a los arbitrajes internacionales en materia comercial que se lleven a cabo dentro del territorio peruano. De esta manera, la interpretación que un árbitro o que un juez adopte con respecto a estas disposiciones de estas convenciones referidas a la forma del acuerdo arbitral resulta sumamente relevante. Y más aún si tenemos en consideración que las prácticas negociales actuales han generado nuevas formas de celebrar contratos que no necesariamente fueron previstas por estas convenciones o por algún texto legal. Y este es el problema que aborda el trabajo que se presenta. ¿Contienen o no contienen estas convenciones una exigencia de formalidad para el acuerdo arbitral? Este libro pretende demostrar que si bien estos tratados contienen referencias expresas a la forma del acuerdo arbitral, estas no constituyen exigencias de formalidad. Y más aún, se sostiene que estas convenciones no están orientadas ni tampoco son las competentes para regular el régimen de validez del acuerdo arbitral. El trabajo que se presenta realiza un análisis de las disposiciones de estas convenciones referidas a la forma del acuerdo arbitral, tomando para ello las reglas de interpretación de los tratados contenidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y de esta manera se realiza un análisis, en primer lugar, de estas disposiciones a partir de sus propios términos, pero prestando especial atención al objeto y a la finalidad de estos tratados internacionales. En segundo lugar, se contrasta estas disposiciones con las demás del tratado que las contiene y se busca lograr la concordancia de todas ellas. Y finalmente, se recurre como medios de interpretación complementarios a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración. En virtud de este análisis, se plantea que las referencias que estas convenciones contienen respecto a la forma del acuerdo arbitral están realmente orientadas solamente a garantizar que los estados contratantes de estos tratados internacionales reconocerán a los acuerdos arbitrales que se presenten en el sentido descrito por las mismas convenciones, es decir, bajo las formas que se habían consignado en estas convenciones. Y de esta manera se trata de un mínimo de reconocimiento.
pero no de una limitación de las formas bajo las cuales podría presentarse o suscribirse a un acuerdo arbitral. Se defiende que no es el propósito de estas convenciones regular el régimen de validez del acuerdo arbitral, y esto es respaldado asimismo por el hecho de que el análisis realizado demuestra que la determinación de la validez o invalidez del acuerdo arbitral corresponde únicamente a la legislación nacional que resulte aplicable de conformidad con las normas del derecho internacional privado. A partir de todos estos planteamientos, este trabajo propone directrices generales respecto de cómo debe entenderse a la forma del acuerdo arbitral en el ordenamiento jurídico peruano y cómo es que deben proceder tanto los árbitros como los jueces en este sentido, tanto cuando sea aplicable únicamente la legislación peruana interna, como cuando resulten también aplicables los tratados internacionales, en este caso estas convenciones. Lejos de la postura que defiendo, la cual podría no ser compartida por otros autores, considero que el asunto de la forma del acuerdo arbitral es de gran importancia y que esta discusión es crucial de mantener, al menos en este momento, en el medio arbitral y en el debate actual. Dicho esto, yo los invito a entrar en la discusión. Quiero agradecer al doctor Mario Castillo Freire y a la Biblioteca de Arbitraje del estudio que lleva su nombre, y así también a la editorial Thomson Reuters por la oportunidad de presentar esta publicación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Segarra Bayón y acto seguido invitamos a la doctora Leville para que pueda hacerle entrega al doctor Castillo de un pequeño recuerdo en conmemoración de este evento en nombre de Thomson Reuters. El mismo presente tenemos para los demás miembros de la mesa de honor. Agradeciéndoles a los ilustres doctores que hoy nos acompañan y a ustedes, sus invitados de honor, damos paso a un pequeño pero significativo brindis. Que tengan ustedes muy buenas noches.